repito, si al trazar rectas paralelas a la gráfica, donde hay gráfica, estas rectas cortan a la misma una sola vez, entonces la función es inyectiva donde estamos considerando a la gráfica. Luego, para saber si la función es, por ejemplo, sobreyectiva, lo que tendríamos que hacer es ver si siempre que tracemos rectas paralelas a la gráfica, la misma corta a la función. Y como ven, ¿sí?, la función empieza en 2. Empieza en este valor que estoy marcando acá, ¿sí?, que es el valor 2. Y se va hacia más infinito. Es decir, que por debajo, ¿sí?, del eje de las X no hay gráfica. Entonces, si no hay gráfica, esa recta paralela no va a cortar a la función y en consecuencia f no será sobreyectiva. No es sobreyectiva. Si, por ejemplo, acá se hubiese tenido una flecha apuntando hacia abajo, en uno de los extremos de la función, eso diría que la función continuaría, lo cual no ocurre en este caso, por lo tanto, ¿sí?, la función empieza en el punto de inicio de esa gráfica y por lo tanto no sería sobreyectiva. Entonces, esta función en términos geométricos la podemos clasificar como una función que es inyectiva, que no es sobreyectiva y por lo tanto no es biyectiva. ¿Por qué? Porque las funciones biyectivas son aquellas que cumplen con las dos condiciones anteriores. Si no se cumple una, la tercera, la biyección, ya no va a ser cierta. ¿Sí? Entonces, si las dos condiciones previas se hubiesen cumplido, diríamos que la función sería biyectiva. También habíamos comentado que solamente las funciones biyectivas tienen inversa, pero también habíamos dicho que se puede hacer una restricción del dominio y en esa restricción hallar la inversa de la función. Bien, eso es todo lo que corresponde al estudio de la primera unidad. Vamos a un ejercicio diferente. ¿Sí? En este caso tomamos una función algebraica racional. Vamos a la función g de x, que es logaritmo de 7x menos 21, logaritmo natural. Ya vamos a comentar de qué se trata el logaritmo natural. La función f de x es ln, que se va a leer logaritmo natural, de 7x menos 21. ln, ¿sí?, de cualquier número b, por ejemplo, ¿sí?, será el logaritmo en base e de ese número b. Si yo les digo o les escribo logaritmo de 100, ustedes me dicen, bueno, la base de este logaritmo va a ser 10, porque cuando no se escribe, se sobreentiende que la base es 10. Cuando se tenga las letras ln, la base va a ser este número particular acá. Este número en ciencias es uno de los números más importantes, ¿sí?, y es el número, como su letra lo indica, ¿sí?, el número e. El número e no es más que un número como lo es raíz de 2, como lo es el número pi, ¿sí?, solamente que se lo empieza a
considerar en los niveles superiores. Su importancia es trascendental, muy superior incluso al número pi. Es la base de los logaritmos naturales y tiene como aproximación 2,71, 81, 82 e infinitas cifras decimales. Entonces, así como ocurría en la escuela, si se les preguntara, es más, si yo les preguntara ahora cuánto vale pi, mucho podrá dar una idea de cuánto vale pi. ¿Sí? En efecto, ¿cuánto vale pi? Esa es una pregunta. Pueden hablar. ¿Cuánto es el valor de pi? 3,14. Bien. Bueno, en ese. El valor de pi, así como el valor de e, ¿sí? O sea, el valor de e no es 2,7181. El valor de pi no es exactamente 3,14, pero es una aproximación, que es la que se utiliza habitualmente. 3,14 y continúa. Claro, sigue 15, 99, 65, 4 y 100. Sigue indefinidamente. Tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Pero 3,14 y continúa. Bien. Lo mismo va a pasar con el número e. ¿Sí? El número e es 2,71, 81, 82 y continúa. ¿Cómo se calcula ese valor en una calculadora científica? Ustedes si tienen una calculadora científica, van a notar que al lado de la tecla logaritmo está la tecla que es una L y una N, ¿sí? Que aparece usualmente como algo así, y muchos piensan que es una I y una N, una L y una N, y para hallar el valor del número E, ¿sí? Se teclea la tecla Shift, valga la redundancia, luego la tecla LN, y acá les va a aparecer un numerito que va a ser el E. En algunas calculadoras le va a aparecer con un techito, con una potencia, ¿sí? Y en otros casos le va a aparecer solamente la letra E. Si le aparece solamente la letra E, seguido tienen que poner entre paréntesis 1 y darle igual, y les va a dar el valor aproximado. Y si le aparece con la potencia, tienen que poner 1 en ese valor de potencia, darle igual, y también tendrían un valor aproximado del número E en la calculadora. Bien, eso sería cómo obtener ese número. Ahora, el caso de la función logaritmo, y logaritmo natural en particular, de cualquier función g de x, en este caso, para este ejemplo, g de x es 7x menos 21. 7x menos 21 va a representar a g de x. El dominio va a ser parecido, bastante parecido al cálculo del dominio al caso de la función raíz cuadrada, raíz de índice par. Y en este caso, siempre que se tenga el logaritmo de alguna función, el dominio de esa función van a ser aquellos valores de x que aseguren que el argumento del logaritmo, es decir, lo que está encerrado bajo el paréntesis o en el paréntesis, tiene que ser estrictamente positivo, es decir, mayor que 0. ¿Sí? Mayor que 0, no como en el caso de la raíz, que era mayor o igual. Este símbolo es mayor que 0, tiene que ser 7x menos 21 para este ejemplo. Entonces tendríamos que, para hallar el dominio, en un cálculo auxiliar,
hay que realizar la siguiente operación. 7x menos 21 mayor que 0. Nuevamente habrá que, entre comillas, despejar x. Lo que está restando va a pasar sumando. Las desigualdades tienen un comportamiento similar, o las inecuaciones tienen un comportamiento similar a las ecuaciones. En alguna se diferencian en un par de detalles, ¿sí?, que en algún ejemplo lo vamos a ver. Lo que está restando quedaría 0 más 21, que es 21, y lo que está multiplicándole a la x, que es 7, va a pasar dividiendo. Es decir, quedaría 21 sobre 7, y x tendría que ser mayor que 3. X tiene que ser mayor que 3. Por lo tanto, el dominio de la función f va a ser el intervalo que va desde 3 hasta más infinito, porque ¿cuántos valores mayores que 3 existen? Infinitos valores. Y el valor 3, en este caso particular, no pertenece al conjunto porque se tiene un paréntesis, ¿sí? Al tener un paréntesis, lo que estamos diciendo es que ese extremo no pertenece al conjunto, ¿sí? Entonces, si quiero hallar la imagen de 3, no voy a poder porque el 3 no pertenece al dominio de la función, ¿sí? Que yo le estoy llamando f, pero en la consigna era, creo que g, ¿sí? Por ahí conviene que corrijamos eso. G de x y acá vamos a llamarle a lo que está bajo el símbolo logaritmo, vamos a llamarle h para que no se mezclen. Entonces esto va a ser h y acá tendríamos h. Entonces el 3 no pertenece al dominio. ¿Por qué? Porque en ninguna base, el logaritmo en ninguna base del número 0 existe, ¿sí? Si quisiéramos hacer el cálculo en la calculadora o en cualquier computadora, ¿sí?, si cargamos logaritmo de 0, va a dar error matemático. ¿Por qué? Porque no existe logaritmo de 0 en ninguna base. En la base 10, en la base E, en la base 2, en la base 1000, en la base que se nos ocurra. Entonces, ese va a ser el dominio de la función. Si bien la primera consigna correspondía al cálculo del dominio, ¿sí?, lo que se les pide a ustedes es también que clasifiquen a la función. El logaritmo de cualquier función va a ser una función, ¿sí?, si se tiene una función f de x igual al logaritmo en base a de alguna otra función g de x, esto solamente a los efectos de clasificarla, ¿sí?, esta será una función trascendente, ¿sí?, y logarítmica, ¿sí? Sí. Dentro de las trascendentes están las logarítmicas, las exponenciales y las trigonométricas. ¿Sí? Exponencial no es, ¿sí? Para que sea exponencial, la variable tiene que aparecer en el exponente. Acá no hay exponente. Trigonométrica no es, porque no es ni seno de x, ni coseno, ni tangente de x, ¿sí?, ni las funciones recíprocas. Entonces va a ser una trascendente logarítmica. Y ya tenemos los dos primeros ítems resueltos para esta función g de x. ¿Sí? Es una función que como clasificación es trascendente, logarítmica, y como dominio tiene el intervalo que va desde 3 a más infinito. Para el cálculo de las intersecciones con los ejes coordenados, vamos a hacer primero el cálculo de la ordenada al origen, que va a ser g de x igual,
se va a obtener hallando, ¿sí?, la imagen de la función cuando x vale 0. Con lo cual nos quedaría el logaritmo natural de 7x, de 7 por 0, menos 21, y esto nos daría algo como el logaritmo natural de menos 21. Nuevamente, así como no existe la raíz cuadrada de ningún número negativo, tampoco existe el logaritmo de ningún número negativo. El logaritmo de ningún número negativo en ninguna base, ¿sí?, da como resultado un valor real. Por lo tanto, esta función tampoco tiene ordenada al origen. La ordenada al origen no existe. Para hallar la raíz, vamos a recordar la raíz o las raíces, en este caso ceros también denominado. ¿Sí? Para hallar la raíz o las raíces, lo que habría que hacer es ver, ¿sí?, qué valor de x transforma al logaritmo de 7x menos 21 en 0. En cualquier base, ¿sí?, el logaritmo en cualquier base de 1 vale 0. ¿Sí? El logaritmo en cualquier base de 1 vale 0. Es decir, que si la función f, tampoco era g en este caso, era una función, sí, g. G de x igual al logaritmo natural de 7x menos 21, ¿sí?, lo que habría que hacer es buscar qué valor de x hace que todo lo que está entre paréntesis sea igual a 1. Ese valor va a representar a la raíz. Entonces, en un cálculo auxiliar, resolvemos la ecuación 7x menos 21 igual a 1. ¿Sí? Porque el logaritmo de 1 vale 0. Y ese es el valor que nosotros estamos buscando. Aquellos valores que transforman a la función en 0. Entonces, si despejamos x, entre comillas, te va a quedar 1 más 21. Lo que está restando pasa sumando. Y tendríamos que x va a ser igual. 21 más 1 es 22, dividido 7. Y ese es el valor que es la única raíz de esta función logaritmo natural de x. Por lo tanto, si reemplazáramos o si halláramos la imagen de 22 sobre 7, si reemplazamos x por ese valor, nos quedaría el logaritmo de 7 multiplicado por 22 sobre 7 menos 21. 7 se simplifica con 7. Nos quedaría el logaritmo de 22 menos 21, que sería el logaritmo natural de 1, y el logaritmo en cualquier base de 1, si ustedes cargan en la calculadora ln1 o logaritmo de 1, le va a dar 0. Entonces, en efecto, la función nuevamente corta al eje x en este valor que aproximadamente es, si uno dividiera 22 dividido 7, sería un poquitito más grande que 3. Sería 3,14, 28, ¿sí?, una aproximación de pi. 3,14, 28 y continúa, ¿sí?, una fracción que tiene un número finito de valores decimales. En ese valor cortaría el eje de las x y no cortaría nunca al eje de las y. Bien. Quedaron como pendiente dos ejercicios, ¿sí? Esos ejercicios se van a resolver, ¿sí?, se van a resolver de manera síncrona, ¿sí?, y los vamos a trabajar y los vamos a dejar el rastro del PDF en el aula virtual.
No es que me esté olvidando de ustedes en cuanto a la carga de datos, a la carga de los videos, sino que estoy haciendo la conversión de los mismos y hoy particularmente desde que me levanté estoy procesando videos. ¿Sí? Ya van a tener disponible en alguna plataforma, ¿sí? Probablemente sea en YouTube. Bien, para aquellos que tengan correo de Gmail, el acceso va a ser directo. Para aquellos que tengan Hotmail tendrán que crearse una cuenta de correo en Gmail. Bien. Tienen que escribir su nombre, recuerden, en el chat del Jitsi, en la plataforma, ¿sí? Su nombre y apellido, para que quede registrada la asistencia. Por favor, háganlo. Así queda registrada la asistencia y con eso estaríamos por hoy. Mañana continuaríamos con los otros 2 ejercicios y con alguna otra cuestión en particular. Nuevamente sería los días miércoles sería de 20:45 el inicio a partir de las 20:45.